¿Conoces tú cuál es el trasfondo espiritual de la celebración del Día de Muertos? Quédate en este video y compartiré contigo toda la información sobre este tema. Bienvenidos al canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Te habla el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Quiero compartir contigo una serie de videos que estaré grabando sobre el tema del Día de Muertos y las celebraciones que tradicionalmente se llevan a cabo en nuestro país en estas fechas. Y quiero compartir contigo el trasfondo espiritual y el origen de estas celebraciones en este video que hemos titulado El origen del Día de Muertos. Bienvenido. Quiero grabar este mensaje que he titulado El origen del Día de los Muertos, primera parte, precisamente por las recientes celebraciones del Día de Muertos en México y en las fronteras, mayormente por la influencia de Estados Unidos, el día de Halloween. Sabemos que en varios países de habla hispana se celebran de manera consecutiva 2 días dentro de las celebraciones religiosas, populares y tradicionales en nuestro país. Y me refiero al Día de Todos los Santos, que se celebra el día 1 de noviembre, seguido del Día de Todos los Fieles Difuntos, que se celebra el día 2 de noviembre. En estos días tradicionalmente las personas visitan los panteones, llevan flores a las tumbas de seres queridos que ya fallecieron. En muchos de nuestros calendarios aún vemos que se conmemora a un santo en cada día del año. Muchos de nosotros recordaremos que en décadas pasadas muchos de los padres escogían incluso nombres del calendario en donde nacían sus hijos para ponerles ese nombre precisamente, y eran días dedicados a algún santo, a un santoral, como se menciona en la tradición católica. Y esto hace referencia a que hubo un momento en que la Iglesia Católica ya no tuvo suficientes días en el año para cada mártir, de modo que la Iglesia buscó un día para conmemorar a todos los santos. En ese sentido, veremos a través de este mensaje una breve cronología de cómo se ha ido adoptando estas celebraciones que se han convertido en el tiempo en arraigadas tradiciones y sobre todo, qué nos dicen las Escrituras al respecto. Empezaré hablando acerca del Día de los Mártires, que fue realmente la celebración precursora a lo que hoy conocemos como el Día de Todos los Santos. Y esto nos remonta a los primeros 3 siglos de la era cristiana, en donde debido a las persecuciones de los cristianos por el Imperio Romano, las congregaciones empezaron a reunirse en las catacumbas, que eran subterráneos, en donde ellos se reunían para adorar a Dios, ya que eran perseguidos, y de esta manera ellos podían estar cerca incluso de sus seres queridos o de las reliquias de los santos que habían muerto como mártires a causa de su fe. La palabra reliquia viene del latín reliquiae, que significa restos. Las reliquias de los santos son los restos del cuerpo o de las vestimentas de un santo que se les consideraba en aquellos primeros siglos de la Iglesia personas fieles a su fe, y que con el paso del tiempo el culto a estos mártires y santos fue creciendo cada vez más dentro de la tradición religiosa de la Iglesia en los primeros siglos. Ya para el año 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV, en su intento de eliminar el paganismo, le pidió al emperador bizantino Flavio Nicéforo Focas Augusto que ordenara que el antiguo templo en Roma llamado el Panteón fuera limpiado de las cosas paganas existentes dentro de él y utilizado como una iglesia. Dicho panteón había sido originalmente dedicado a los dioses paganos romanos, y fue así que el emperador aprobó dicha solicitud del Papa Bonifacio IV, y siendo el 13 de mayo de ese año, 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV consagró el panteón en Roma a Santa María y a los mártires, comenzando con ella una celebración anual del Día de Todos los Mártires. Esta fecha coincidía, por cierto, con el festival pagano romano llamado Lemuralia. En esta celebración pagana los romanos realizaban ritos de exorcismos a los difuntos para impedir que embrujaran sus hogares. Quizás en un intento del Papa Bonifacio IV
para cristianizar a los paganos, hizo coincidir la fecha de la celebración anual del Día de Todos los Mártires con esta celebración romana de Lemuralia. Durante la Lemuralia, los jefes de familia romanos caminaban, entre otros rituales, descalzos por la noche alrededor de sus casas mientras que arrojaban frijoles sobre sus hombros, en su afán, según ellos, de ahuyentar a los fantasmas, pensando que esos espíritus eran sus familiares ya muertos. Como parte del rito, iban diciendo algo como esto: fantasmas de mis padres y mis ancestros, váyanse, mientras arrojaban los frijoles sobre sus hombros y caminaban descalzos alrededor de sus casas. En las Escrituras podemos ver que Ezequías, un rey de Judá en el Antiguo Testamento, limpió el templo del Señor después de estar abandonado, junto con los sacrificios en una época de crisis de fe del pueblo de Israel, que se olvidó del culto a Dios y dejó vacío el templo y abandonado, incluso profanado. Y dice Segunda de Crónicas 29 del 3 al 5, en el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y la reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Lamentablemente, Bonifacio IV, el Papa, a diferencia de Ezequías, permitió objetos contaminados o impuros en forma de reliquias de los santos en el santuario, de forma que limpió el panteón de los ídolos romanos, pero a su vez introdujo reliquias que no eran otra cosa más que restos humanos, tales como huesos de los mártires, de aquellos creyentes que habían muerto por su fe, a los que por cierto se les atribuían poderes milagrosos y que tradicionalmente eran venerados por las personas ya desde el siglo II después de Cristo. Ya que a partir de que la gente se vio forzada a reunirse en las catacumbas para evitar las persecuciones, las personas, en lugar de atribuir los milagros a Dios y darle gloria a Él, se habían vuelto tan supersticiosos y pensaban que obtendrían dichos milagros o curaciones al estar cerca de esos objetos, de esas reliquias. Esto, desde luego, iba directamente en contra del mandato de Dios en las Escrituras. Y aquí cito Segunda de Reyes 17 del 35 al 37, donde dice: no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. Con este pasaje queda claro que al Señor, entre otras cosas, tenía prohibido, como parte de sus leyes, ofrecer culto a otros dioses e inclinarse a ellos y ofrecerles sacrificio, puesto que todo esto debería de ser única y exclusivamente para el Señor nuestro Dios. Hay otro pasaje en el libro de Números, capítulo 5, del 1 al 3, que dice de la manera siguiente: el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. Ordena al pueblo de Israel que saque del campamento a toda persona que tenga una enfermedad de la piel o un flujo, o a quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Esta orden debe aplicarse de la misma manera a hombres y mujeres. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Y sabemos que estas leyes ceremoniales, en donde las personas, al estar en contacto con un cadáver, quedaban ceremonialmente impuros, se debía a la santidad de Dios, del templo y de todo lo relacionado al culto. De tal manera que los primeros creyentes que se reunían en las catacumbas y según sus creencias y supersticiones, el convivir de cerca con los huesos de los mártires y de los santos reconocidos por su fe, pensaban que les traerían algún milagro. Sin embargo, en la Biblia estaba totalmente prohibido tales prácticas. Pasemos ahora
hablar de un problema que ha traído precisamente la mezcla de creencias y me referiré al abuso del sincretismo religioso. Conforme se fue extendiendo la Iglesia Católica Romana en Europa, esta buscó atraer a más personas paganas a la Iglesia y para lograrlo utilizaron el sincretismo. Sincretismo es el término que se relaciona con la tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o creencias opuestas. En este sentido, adoptaron toda clase de celebraciones y tradiciones paganas para cristianizarlas, según ellos. El problema del sincretismo es que en dicha mezcla de tradiciones humanas que van en contra de la palabra de Dios, al final son dichas tradiciones paganas las que toman fuerza sobre las escrituras y el resultado es que nos alejamos cada vez más de la voluntad de Dios. Así que los esfuerzos del catolicismo por cristianizar a los paganos, entre comillas, fue contraproducente porque terminaron siguiendo ritos y tradiciones paganas que hasta el día de hoy siguen presentes en el cristianismo, aunque encubiertas como celebraciones cristianas. Algo que debemos de tener mucho cuidado con mezclar creencias, tradiciones que no tienen una fundamentación bíblica. Quiero señalar como un ejemplo de estas mezclas de creencias lo que pasó en una fiesta llamada Chamaín y cómo ésta se fue también mezclando con el día de la celebración de Todos los Santos. Para ello tendríamos que remitirnos a Inglaterra en la Edad Media, en donde la tradición pagana de las tribus celtas fue agregada en forma de otro sincretismo hecho por la Iglesia Católica. Los celtas, que eran pueblos de la región de Irlanda y Gran Bretaña, y que festejaban el Año Nuevo Celta precisamente el día 1 de noviembre, con una celebración llamada Chamaín, a quien ellos veneraban como el dios de la muerte. De forma que el Papa Gregorio III, quien vivió entre el año 731 al 741 después de Cristo, movió la celebración católica del Día de Todos los Mártires, que se venía celebrando por más de un siglo, el día 13 de mayo, para que coincidiera ahora con la fecha pagana de Chamaín, el 1 de noviembre. Además, extendió el Día de los Mártires para que también incluyera a todos los santos y lo renombró como Día de Todos los Santos. En inglés es All Hallows Day. En esto, Gregorio dio solución a dos problemas, ya que para este momento había tantos mártires y santos que no había suficientes días en el año para conmemorarlos a todos. Y al ponerlos a todos en un solo día, que llamó de Todos los Santos, se resolvía el problema. Y para los celtas también, porque celebrarían su festival el mismo día en que ahora la Iglesia Católica lo estaba estableciendo, haciendo con esto otra forma de sincretismo. Además, se instituyó adicionalmente una vigilia en este día durante la noche del 31 de octubre. A esta vigilia se le llamó Hallows Eve, de donde después surgió otra tradición, lo que hoy conocemos como Halloween o Noche de Brujas. El final de la cosecha era un gran motivo de fiesta para los antiguos pueblos celtas. En esta celebración, en la que aprovechaban para despedirse de Lugh, dios del sol, y a la que bautizaron con la palabra gaélica Chamaín, que significa el final del verano. La festividad que tenía lugar el 31 de octubre marcaba pues el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. De esta manera los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que Chamaín, los espíritus de los muertos, regresaban a visitar el mundo de los mortales. Por ello, era costumbre dejar, entre otras cosas, comida a modo de ofrenda en las puertas de las casas, así como encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y el descanso junto a Lugh o el dios del sol. Luego vemos cómo el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Fieles Difuntos fue tomando fuerza. De forma que con el paso del tiempo el culto a los santos creció
y la tradición católica del Día de Todos los Santos fue afianzada después de que la doctrina del purgatorio fue introducida y se redefinió el significado de la celebración, de forma que este día fue dedicado solamente para todos los muertos que habían superado, según ellos, el purgatorio, se habían santificado y habían llegado al cielo. Así que para el resto de los difuntos se creó otro día para complementar estas celebraciones, ya que la doctrina católica mantiene que las oraciones de los fieles en la tierra ayudan a limpiar a las almas para que vayan al cielo, y antiguamente se destinaban ciertos días para la intercesión de diferentes personas por sus difuntos. Por lo que en el año 1048, Odilio de la abadía de Cluny, en Francia, instituyó el día 2 de noviembre como el Día de Todos los Fieles Difuntos, el cual conmemoraba a todas las almas de aquellos que se cree que estaban aún sufriendo en el purgatorio. Y esta conmemoración se volvió prácticamente universal antes de fines del siglo XIII. Como sabemos, el purgatorio no se menciona en ninguna parte de la Biblia. De hecho, es un invento más de la Iglesia Católica que va en contra de la obra hecha por el sacrificio de Yeshua en la cruz para nuestra salvación total, ya que no hay un lugar intermedio de purificación por el pecado. O vas al cielo o vas al lugar de tormento. De hecho, Yeshua dio su vida para redimirnos del pecado. Yeshua no le dijo, por ejemplo, al criminal, al ladrón en la cruz, que él iría al purgatorio por sus pecados, sino lo llevó directamente al paraíso. De tal manera que no existe un lugar intermedio en donde las almas puedan ir a purificarse de sus pecados, ya que esto descartaría totalmente y echaría por tierra el valor del sacrificio de Yeshua en la cruz como la única forma en que podemos ser redimidos de nuestros pecados. Ahora, lo que nos enseñan las Escrituras es que una vez que las personas ya fallecieron lamentablemente, no hay nada más que podamos hacer por ellos, de tal manera que no podemos ni rezar ni interceder por el alma de los muertos. La Biblia aclara, ¿verdad?, que una vez después de morir solo nos espera el juicio. La doctrina católica del purgatorio es, pues, una forma en la que históricamente se han vendido indulgencias e incluso misas para rezar por los difuntos. De hecho, pues tuvieron un fin lucrativo realmente en su origen, y fue así que el día 2 de noviembre, entre otros pretextos, sirvió para recordarle a la gente que necesitaban invertir su dinero en la Iglesia Católica para que obtuvieran un beneficio después de la muerte a través de los rezos y oraciones que la Iglesia haría por sus difuntos. Y es aquí donde podemos preguntarnos el por qué debería usted pagar a alguien, a la Iglesia misma, para que rece por usted o por sus difuntos. Es algo totalmente ilógico. Sin embargo, durante la Edad Media fue el gran negocio de la Iglesia, por lo cual, entre otras cosas, los reformadores como Martín Lutero se manifestaron en contra de estas prácticas donde se vendían indulgencias que eran certificados de perdón que la Iglesia otorgaba a cambio de dinero, y también las misas y los rezos por los muertos, todo lo cual resultaba en la recaudación de dinero. Ahora pasaremos a hablar de cómo el Día de Todos los Santos pasó a la tradición de lo que hoy conocemos como el Día de Muertos en México. Sabemos que en México, antes de la conquista española, en el antiguo imperio azteca, existía también un culto a la muerte. Los aztecas llevaban a cabo rituales a la diosa Mictecacihuatl, también llamada la Dama de los Muertos, y a su esposo Mictlantecuhtli. La celebración pagana duraba un mes e incluía sacrificios humanos y canibalismo alrededor del templo. En hallazgos arqueológicos en la Ciudad de México se han encontrado, por ejemplo, estatuas tamaño humano de esta misma diosa Mictlantecuhtli al norte del Templo Mayor de Tenochtitlán. Después de la conquista, los españoles convirtieron a los nativos al catolicismo, y como era la costumbre católica otra vez,
hicieron el uso del sincretismo o la mezcla de religiones para atraer a todos los pueblos indígenas a sus creencias, de tal manera que, entre otras cosas, movieron la celebración del culto a la muerte para que considerara con el Día de Todos los Santos y con el Día de los Fieles Difuntos, y redujeron en parte la duración de la celebración. Sin embargo, después de la conquista, a pesar de que el culto a la muerte disminuyó entre los pueblos indígenas, nunca fue completamente erradicado, y según estudios de John Thompson de la Universidad de Arizona, se han encontrado referencias que datan del siglo XVIII en México y en un texto de la Inquisición española donde los nativos ataban una figura del esqueleto y la llamaban la Santa Muerte y amenazaban a la figura con latigarla si no hacía los milagros que ellos querían se les concedieran sus deseos. Pero ¿qué dice la Biblia sobre estas prácticas de adoración? Así que si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Segunda de Reyes 17:41. Pasaremos ahora a hablar sobre la evangelización de los nativos en México durante la conquista española. La Iglesia Católica buscaba asimilar a las religiones locales y terminaba por generar de nuevo el sincretismo entre la población, de forma que las personas se convertían al catolicismo, pero manteniendo de forma privada sus creencias paganas. Esta mezcla de creencias católicas con antiguas creencias precolombinas paganas ha dado paso a lo que hoy se conoce como el Día de los Muertos en México. Y esta tradición se apartó totalmente de la idea original de recordar a los santos mártires en los primeros siglos de la Iglesia, o durante la Edad Media, el recordar las almas en el purgatorio, dando paso a un festejo totalmente secular y mundano, alejado incluso de las creencias del catolicismo. Con esto entendemos cómo todo este tipo de prácticas y de sincretismos, que son solamente una mezcla de diversas creencias, obviamente paganas, con las creencias cristianas, lo único que hace es dar la bienvenida a las personas al cristianismo con todas sus creencias que luego predominan en las creencias de la propia iglesia. Pasemos ahora a hablar sobre la celebración actual de Día de Muertos. En México, como sabemos, las costumbres varían de región a región. En áreas rurales, sobre todo las familias, adornan las tumbas con flores y con velas. También llevan los alimentos favoritos que les gustaba a sus difuntos. Muchas familias construyen altares u ofrendas de muertos en sus casas, utilizando fotos de familiares difuntos, velas, flores e incluso alimentos. También hay el tradicional pan de muerto y dulces con la forma de símbolos de la muerte, como calaveras y esqueletos. Estas calaveras de azúcar, por cierto, son parte de una tradición de arte de azúcar traída por los misioneros italianos durante el siglo XVII. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el hacer altar a los muertos? Observe que las escrituras en ningún momento mencionan que se haga homenaje alguno para los muertos. Esto proviene desde luego de la antigua idolatría y del culto a la muerte y provocan, por cierto, el enojo de Dios. Leamos Salmo 106 del 28 al 29, que dice: Después nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal en Peor. Baal era un dios en la antigüedad, hasta que comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Con todo eso provocaron el enojo del Señor. Entonces se desató una plaga en medio de ellos. Esto nos confirma cómo en el pueblo de Israel desde la antigüedad se rendía culto a ciertos dioses paganos y se ofrecían sacrificios a los muertos, una práctica que no es nueva, sino que data de muchos siglos en la historia. Ahora, el construir altares u ofrendas para los muertos es algo claramente prohibido en las Escrituras. La construcción de altares no es algo trivial, por cierto. Los altares u ofrendas debían ser dedicados en la antigüedad únicamente a Dios. Y aquí cito solo un pasaje en Génesis 8:20, que dice: Luego Noé construyó un altar al Señor y ahí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas
para ese propósito. Pero ¿a quién se le ofrecen los altares y sacrificios? Lo que nos explica el apóstol Pablo es que cualquiera otra clase de altar, ofrenda o sacrificio que no es dedicada a Dios es ofrecida a nada más y nada menos que a los demonios. El sincretismo va a evolucionar en tradiciones opuestas a la palabra de Dios, pero eso es lo que busca hacer Satanás con esta confusión y engaño, haciendo que la tradición se vea muy religiosa o muy divertida, y lo que es peor, engañando incluso a los mismos creyentes que piensan que solamente es una tradición, una celebración sin mayor trascendencia, pero detrás de esto la palabra es clara, que todas estas ofrendas y sacrificios son ofrecidas a los demonios. Y para eso cito lo que dice 1 Corintios 10 del 19 al 20, donde dice el apóstol Pablo: ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Con ello señalando que no podemos ser sincretistas en nuestras prácticas, o sea, mezclar lo pagano, lo diabólico, con nuestras prácticas hacia Dios, nuestro culto hacia Dios, lo cual es una abominación delante de Dios hacer estas mezclas y estas prácticas. Pasemos ahora a ver la popularidad de los rituales del Día de Muertos. Las imágenes de esqueletos se han convertido lamentablemente en parte del folclore de nuestros días. Las representaciones de la muerte y de los rituales del Día de los Muertos, que eran realizados de forma clandestina desde los tiempos de la Inquisición, donde eran castigados por la Iglesia, se han hecho cada vez más públicos y en las últimas décadas se han convertido en celebraciones de un culto a lo oculto, con imágenes y representaciones de la muerte que incluso podemos encontrar en centros comerciales y sobre todo adoptados como parte de la cultura mexicana, llamándolo incluso nuestras raíces. Hoy podemos ver que incluso en las escuelas se le obliga a los estudiantes a construir sus altares, sus ofrendas, y aunque todo pareciera ser meramente cultural, sabemos que tiene un trasfondo pagano y espiritual, de lo cual los creyentes debemos de huir. Tenemos enseguida algunas advertencias bíblicas en contra de la idolatría. Antes de estas prácticas de idolatría de los aztecas y sus dioses, lo que estaba pasando ya ocurrió en el pueblo de Israel, que cayó en la idolatría, lo que causó el enojo del Señor, quien solamente está buscando protegernos de tomar malos y peligrosos caminos a través de estas prácticas ocultas que llevan un trasfondo espiritual. Y aquí voy a citar un pasaje un poco extenso, donde dice Segunda de Reyes 17 del 8 al 12. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Pero con todas estas prácticas paganas y de idolatría, ¿quién sale perjudicado? Y aquí cito lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 7, verso 19, donde el Señor dice: ¿soy yo al que ellos perjudican? Pregunta el Señor. Más que nada, se perjudican a sí mismos para su propia vergüenza.
Y esto lo cito porque habrá personas que, aún creyentes, involucrándose en este tipo de prácticas paganas, pensarán que no es nada malo, que no hacen daño a nadie y que solamente son tradiciones, pero como sabemos tienen un trasfondo espiritual y nos perjudicamos a nosotros mismos. Pasaremos ahora a hablar del Día de los Muertos y su evolución en el siglo XX. Como toda tradición humana, el Día de los Muertos evolucionó con adiciones hechas a principios del siglo XX, muy parecido a lo que sucedió por cierto con la imagen de Santa Claus. ¿Sabían ustedes que la figura actual que conocemos como Santa Claus surgió de un anuncio publicitario por la Coca-Cola? Pues esta última etapa que se ha agregado a la celebración del Día de los Muertos viene también de una serie de sincretismos que incluyen una caricatura de José Guadalupe Posada, quien fue un mexicano originario de Aguascalientes y que era, entre otras cosas, un impresor y caricaturista político, y un día acompañó un poema de humor negro del género llamado Calaveras en México con un dibujo de un personaje que llamó Calavera Garbancera, que posteriormente llegó a convertirse en la llamada Catrina. Ahí, José Guadalupe Posada hacía alusión a los ricos de México quienes adoptaban la sofisticación y elegancia europea a mediados de 1850, 1900 al principio, pero en forma de burla les insinuaba que realmente estaban muertos durante la celebración del 1 de noviembre. Fue un tipo de sarcasmo, de humor negro, a través de una crítica política que él hacía a los ricos de su tiempo, a los cuales lo relacionaba con esta calavera garbancera, que era pues una calavera adornada con las ropas lujosas de los políticos y ricos de su época. Más tarde, en 1947, el famoso muralista Diego Rivera, inspirado, por cierto, en dicho personaje de Posada, bueno, incluyó su versión de ese personaje y lo puso de cuerpo completo en la parte central de un mural que llamó Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, y llamó a este personaje la Catrina. La Catrina, esposa del Catrín, representaba también a los ricos vestidos elegantemente, y hoy en día la Catrina es el símbolo más utilizado en México para representar al Día de los Muertos. Las personas incluso pintan sus caras, se ponen flores en la cabeza y se visten como la Catrina. Participan en concursos de disfraces y participan de estas celebraciones con entusiasmo porque piensan que son sus raíces, pero como ya dijimos, tienen un trasfondo mucho más allá que la gente desconoce. Finalmente quiero hacer alusión al desfile del Día de los Muertos de la película de James Bond. Y por cierto, hablando de la famosa Catrina, en el 2015, la película Spectre de James Bond mostró al inicio de la película una escena de un supuesto desfile del Día de los Muertos en la Ciudad de México, algo que por cierto nunca se había celebrado en la ciudad, junto con una persecución desde luego al estilo de James Bond. De manera que aunque la idea del desfile fue de los productores de Hollywood, fue pronto adoptada para convertirla en algo real por el gobierno de la Ciudad de México como una forma de atraer turismo, y fue así que en el 2016 hicieron el primer desfile con la idea de realizar este evento cada año en la avenida más importante de la ciudad, el Paseo de la Reforma, logrando por cierto atraer a varios cientos de miles de personas cada año a partir de entonces. Quiero terminar este mensaje con unas advertencias finales de la Biblia contra estas prácticas tan sutiles pero peligrosas para cualquier creyente. Dice el Señor: ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios, provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos, pues mi enojo arde como el fuego
y quema hasta las profundidades de la tumba, devora la tierra y todos sus cultivos, y enciende hasta los cimientos de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos y los derribaré con mis flechas. Deuteronomio 32, 21 al 23. Y ahí podemos ver cómo el Señor denuncia las prácticas del pueblo de Israel y cómo sus celos se encendían en furor al ver cómo el pueblo de Dios rendía culto a sus ídolos, lo cual sigue molestando desde luego al Señor cada vez que nosotros rendimos culto a alguien más o algo más que no sea Él. Otro pasaje de Isaías 65 del 1 al 4 dice, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Todo el día me insultan en mi propia cara al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. De noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos. Escuchen bien cómo desde la antigüedad Dios ha hecho estas denuncias de estas prácticas que, repito, parecen tan inofensivas, pero que al rendir culto a los muertos son verdaderamente actividades de adoración pagana que insultan a nuestro Dios y que ocasionan su ira. En el siguiente tema de esta serie hablaré de las consecuencias de las tradiciones del Día de los Muertos y cómo se han convertido para ciertas personas en todo un culto a la muerte, sobre todo para que los creyentes tengamos más cuidado con estas celebraciones paganas y diabólicas. Y sobre todo, veremos cómo las Escrituras hablan en contra de estas prácticas tan sutiles. Muchas gracias, bendiciones y les invitamos a suscribirse a nuestro canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Si te gustó este video, dale like y compártelo y activa la campanita para que te estemos avisando cuando subamos nuevos videos a nuestro canal. Bendiciones, te habla el pastor Juan González de la congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez.